Hoy vamos a tocar un tema que es un tanto complicado, no en el sentido de lo que voy a explicar yo, es bastante fácil, de hecho, lo que yo voy a explicar, pero se complica en el entendido, como ya vimos en la tarea, cuando hablamos acerca de la gracia, las posiciones que tienen, especialmente después de la reforma, en el tema de lo que es el arianismo, de lo que es el calvinismo. Aquí nosotros podemos encontrarnos con distintas posturas. Hoy yo quiero explicar simplemente, conforme a la Biblia, lo que es la justificación, la santificación y la glorificación. Vamos a tener nosotros oportunidad de hablar de esto o de estudiar un poquito más esto a fondo en el tiempo de la tarea. Quiero recordarles a los hermanos que están aquí y a los hermanos que van a ver la repetición, que este curso, pues, como ya dijimos desde el principio, es teología básica. Sin embargo, si ustedes quieren crecer, si ustedes quieren desarrollarse, pues tendrán ustedes que investigar, tendrán ustedes que indagar y llegar a un conocimiento más profundo. Si ustedes quieren quedarse solamente con lo que yo digo aquí, bueno, así está diseñado el curso para que ustedes tengan las bases. Sin embargo, insisto yo no les estoy dando todo o no estamos indagando a profundidad, puesto que esto lo clarificamos desde el principio, que simplemente se trata de una base sólida, por cierto, pero al final del día, una base. Por eso es que nosotros no vamos a ver pues otro tipo de cosas más complejas que pues en determinado momento, si nosotros quisiéramos, convendría pues estudiar más detenidamente. Entonces, volviendo al tema que es la justificación, la santificación y la glorificación, nosotros queremos hablar acerca del tema de la salvación que a nosotros nos corresponde. Posteriormente, en la siguiente entrega, nosotros vamos a hablar acerca de la seguridad que nosotros tenemos en la salvación. Así que estos temas que estamos hablando ahorita, pues son temas que corresponden a la salvación. La salvación que nosotros tenemos en Cristo no es un momento emocional. Yo suelo recordar cuando tengo tiempo, o a lo mejor incluso cuando lo recuerdo por X circunstancia, acerca del día en que yo me bauticé. Yo recuerdo el día que me bauticé con mucho gozo después de haber salido de las aguas del bautismo. Y lo suelo describir así porque así fue en mi caso, en el cual pues literalmente sentía que un tráiler podía pasar encima mío y no habría ningún problema. Yo solamente me iba a morir, ¿verdad? Pero me sentía en una paz que realmente nada podía quitarme. Pero la salvación no es solo un momento, y especialmente no es un momento emocional, es una obra completa de Dios que abarca el pasado, el presente y el futuro. Y estos tres aspectos nosotros los vemos en la justificación, en la santificación y en la glorificación. La justificación se refiere a lo que Dios ya hizo por nosotros. La santificación, lo que Dios está haciendo con nosotros. Y la glorificación se refiere a lo que Dios hará en el futuro, cuando nosotros estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 30, dice la escritura de la siguiente manera, Romanos 8:30, dice, los que él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Entonces, esto es lo que dice la traducción al lenguaje actual. Voy a cambiar nada más a la oficial, a la Reina Valera 1960, y dice de la siguiente manera: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces tenemos nosotros estos conceptos que el apóstol Pablo menciona: la justificación, la santificación y la glorificación. ¿De qué se trata cada cosa? Esto no son ideas sueltas del apóstol Pablo, sino que es como funciona la obra continua de nuestro Dios. Primeramente, la escritura nos habla ahí mismo en los Romanos que nosotros somos justificados. Ahí en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Entonces, la justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que cree en Jesucristo. Entonces, esto es algo, pues, no tan sencillo, a lo mejor es sencillo de mencionar el concepto, pero precisamente esto es lo que estamos queriendo decir. La forma sencilla de entender lo que es la justificación es el acto en el que Dios dice, no hay culpa en esta persona. Nosotros en la carta de los Romanos vamos a ver precisamente que el apóstol Pablo juega con condenación, justificación, y son las dos posibles consecuencias que en un tribunal judío una persona podía ser sancionada o acreedora de determinada resolución, como hoy pasa en los juicios que se hacen. O eres culpable o inocente. Entonces, en las palabras de Pablo, en un juicio o eres justificado o eres condenado. Entonces, esta palabra justificación es un acto legal en el cual Dios declara justo al pecador que cree. Tan fácil como esto o tan sencillo como esto, que insisto yo, hay un trasfondo donde pueden surgir diferentes tipos de pensamiento que cada cual se va a encauzar dependiendo de lo que cada quien crea respecto a la salvación, pero para todos justificación es esto que acabamos de mencionar. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, cómo nos afecta a cada uno de nosotros, porque hemos hablado nosotros en temas anteriores acerca del pecado, por ejemplo, y el pecado nosotros dijimos muy claramente que es esa separación entre Dios y nosotros. Así que imagine usted de pronto que le ha venido una demanda, esperemos que no, que nunca suceda esto, y que entonces usted se tiene que presentar ante el juez sabiéndose que sí, en efecto, lo que se requiere o lo que se demanda de usted es así, o sea, que no la va a librar. Entonces, de pronto, nosotros vamos delante de la presencia de nuestro Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y entonces, ¿cómo nos va a ir? Sabiendo que nosotros hemos pecado, sabiendo que nosotros hemos fallado de muchas maneras. Entonces, nosotros en ese punto, pues quizá vamos mordiéndonos las uñas, que sabemos que nos va a ir mal, pero de pronto la respuesta resulta positiva o favorable para nosotros y dice la escritura, está justificado, no tiene ningún problema con nosotros. Entonces, eso es lo que hace la justificación. Ahí en Romanos 3, por ejemplo, dice la escritura en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué dice la escritura? Que Dios nos justifica a través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo? Pues siendo Jesús nuestra propiciación. Entonces, yo, Rafael, y cualquiera de ustedes, yo sé que soy culpable. Delante de Dios, si Él me dice, te he hallado bajo pecado, pues, no tengo ni para dónde hacerlo, ¿verdad? Pero Dios, en vez de mirar mi pecado, Él mira a la justicia de Cristo. Entonces, Él mira a Cristo en vez de verme a mí. Ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 21, dice la escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, Jesús tomó nuestro lugar como tal y de esa manera es que nosotros fuimos justificados. Luego el escritor, el mismo Pablo, dice en Efesios 2 del 8 al 9, que leímos nosotros la clase pasada, esto no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, la justificación no tiene que ver con nada de lo que hicimos antes, de lo que estamos haciendo ahora o de lo que vayamos a hacer en el futuro. La justificación ya depende solamente de nuestro Señor Jesucristo y de la gracia que nosotros hemos recibido de Él a través de la fe. ¿Esto es cuánto?
nos dice la palabra de nuestro Dios. Hay unas características de la justificación que a nosotros nos conviene eh, repasar. Uno, es inmediata. A veces a mí me da risa, ¿verdad?, cómo lo manejan algunos hermanos, porque cuando alguien se arrepiente de haber cometido un pecado, dicen, pues vamos a ver si hace frutos dignos de arrepentimiento. Imagínense usted, el que cree en Jesús, que así pasa en muchas denominaciones, le dicen, te vamos a hacer un examen, si lo pasas, entonces, pues ya eres miembro de nosotros, y si no, no, o vamos a bautizarte, pero tienes que arreglar este pecado, y ya cuando lo arregles, entonces ya, ahora sí vas a ser salvo. La justificación no funciona así. La justificación que nos ofrece la Escritura es inmediata. En cuanto tú aceptas el Evangelio, en cuanto tú tienes fe en Jesucristo, entonces tú eres justificado delante de Dios. Esta justificación es completa. Esta nos justifica a nosotros todo lo que nosotros hayamos hecho. Y es algo, no sé qué sea lo contrario, retroactivo, pero es algo que avanza en el futuro. Es decir, la justificación que nosotros recibimos, vamos a decir, en el 2003, por ejemplo, que yo fue cuando me bauticé, es la misma que me mantiene eh, delante de Dios limpio hasta el día de hoy. No es que Dios me vaya justificando cada día. Por lo mismo, no depende de un rendimiento posterior respecto a lo que yo esté haciendo o deje de hacer. Y sobre todas las cosas, está basada en la obra de Cristo. Entonces, esto es la justificación. El momento en el que Dios dijo, ya no es culpable, ya no soy culpable. ¿Sí? No tengo yo por qué, que ahí es donde nosotros sufrimos o batallamos mucho en eh, en ese respecto. No estamos seguros, mucha gente, no estoy seguro si fui salvo, no estoy seguro de que sea salvo ahora mismo. Entonces, la justificación nos ayuda a reflexionar si nuestra seguridad descansa en nuestro desempeño o en la justicia de Cristo. Entonces, si nuestra seguridad de la salvación depende de cómo te fue hoy, pues en realidad no estamos descansando en Cristo. Eso es algo importante que nosotros no queremos pasar por alto. Luego de la justificación, nosotros tenemos la santificación. La santificación es el proceso continuo por el cual Dios transforma al creyente. Entonces, allá en la Escritura tenemos también lo que nos dice la Escritura en Filipenses 2, del 12 al 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, fíjense, algo que me gusta de este versículo, ¿verdad? Nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, pero ¿quién es el que está detrás de eso? Dice la Escritura que Dios es el que produce en nosotros el querer o el hacer. Entonces, nosotros como tal, como cristianos, ya que hemos sido justificados, ahora empezamos un proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, no es otra cosa que nosotros nos apartamos del pecado para servir a nuestro Dios. Tenemos nosotros algunos versículos ahí en la Escritura que nos ayudan a comprender esto. 1 Tesalonicenses 4:3, por ejemplo, dice la palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y un largo etcétera, que ustedes pueden leer con más tranquilidad. Eh, por ejemplo, en Hebreos 12:14 dice la Escritura de la siguiente manera, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego, ahí en Romanos capítulo 6 y en los versículos 12 al 13, dice la Escritura
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, la justificación dice ya no es culpable. Hasta ahí. La santificación es lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Vimos muchas citas que nos hablan acerca de eso, de que Dios nos está ayudando incluso a santificarnos. Es algo que es progresivo. Por eso siempre les digo a la gente cuando está escuchando el Evangelio, dice, yo ya quiero obedecer, pero yo traigo esto, traigo el otro. Déjenme nada más cierro, no sé por qué, porque está cerrado. Un segundo. Ahí está, para que ya no nos esté molestando el WhatsApp. Si les decía que cuando vamos nosotros a bautizar a alguien, dice esa gente, no, es que déjenme nada más ponga a un lado este pecado, por decir, la borrachera, ya cuando deje de tomar, ya cuando deje de decir maldiciones, ya cuando me case, etcétera, ¿verdad? Ok, si nosotros necesitamos dejar todo antes de convertirnos al cristianismo, ¿para qué necesitamos a Cristo? Ahora, nadie nace como una nueva criatura, ya caminando, ya comiendo alimento espiritual sólido, sino que lo va haciendo progresivamente, ¿sí? Esto es algo que nosotros no queremos entender, no queremos aceptar por la razón que sea, pero es algo que tenemos que entender. Y ahí es donde nos atoramos muchos, porque nos metemos con 40, 60 personas que están en la misma condición que nosotros y empezamos incluso entre nosotros, eso se entiende en el mundo nos va a criticar, pero empezamos entre nosotros a decir, ¿y eso que viene a la iglesia? ¿Y eso que es el pastor? ¿Y eso que esto? ¿Y eso que lo otro? Eso no es santificación, ¿verdad? La santificación implica lucha, es una lucha en la que nosotros estamos viviendo constantemente. Hay pecados en nuestra vida, porque también así somos, que nosotros no decimos todo de nosotros. Hay pecados con los que yo estoy luchando ahora mismo y llevo tiempo en el Evangelio. Yo estoy luchando contra eso y quiero dejarlo atrás. Y hay pecados que a lo mejor no estoy luchando porque no me he dado cuenta de que esos pecados están en mi vida. Ni siquiera he entendido que sean pecado. ¿Y quiere decir que eso va a dejar de luchar? No, un día me voy a dar cuenta de mi pecado y voy a empezar a luchar con eso. Y eso es también parte de la santificación. Entonces, la santificación de nosotros no es, ahí sí es la diferencia, cuando yo digo, sí, pero pues Dios como quiera me justificó. No, es en cuanto yo me doy cuenta del pecado, una de dos, o yo estoy luchando con el pecado todavía, o yo decido dejarlo. Y hay cosas en esta vida que se dejan así, pero hay cosas con las que nosotros estemos luchando. Estamos todos nosotros en un proceso de santificación. Entonces, la santificación no es inmediata. Entonces, en este sentido, nosotros podemos correr algunos riesgos respecto a la santificación. Como ya dijimos, si es el que nos está santificando, pues uno puede decir simplemente, pues Dios me cambia sin que yo haga nada, ¿verdad? Entonces, no, eso no funciona así. Ya vimos la escritura al inicio, ahí en Filipenses 12 y 13, que dice, ocúpense de su salvación. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, pero yo todavía tengo que hacer algo. Y la otra cosa, el legalismo, el que dice, yo entiendo la santificación y yo me cambio con mi disciplina. Y ahí es donde muchas de las veces caemos nosotros en el juicio hacia los demás y les empezamos a decir, mira, yo sí pude cambiar, mira, yo sí hago esto, mira, yo sí esto no es difícil. Y entonces me empiezo a sentir como superior a los demás y empiezo a juzgar a los demás y eso tampoco es santificación. Hay un peligro cuando nosotros caemos en ese tipo de situaciones. Entonces, Dios obra en ti, pero no sin ti. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender ahora. Entonces, nosotros, respecto a la santificación, tenemos que preguntarnos, ¿estamos creciendo o estamos estancados espiritualmente? Y preguntarnos, ¿dónde es que yo necesito disciplina espiritual real? A lo mejor ya estoy haciendo muchas cosas buenas, pero ahorita no se trata de las buenas, se trata de aquellas que nosotros simplemente estamos justificando. Luego, nosotros tenemos este tercer punto,
que es el más bonito, ¿verdad? Ojalá que todos lo veamos en aquel día, y es el de la glorificación. En Romanos 8:30 que nosotros leíamos, dice que el que nos justificó, este mismo también nos glorificó. La escritura nos dice en la palabra de nuestro Dios, allá en Filipenses, capítulo 1, y en el versículo 6, dice de la siguiente forma. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, nosotros vemos que este Dios que nos está santificando, que está obrando en nosotros, pues está cambiando muchas cosas en nuestra vida. Yo no soy igual que hace 20 años que el Señor me llamó. Él ha avanzado mucho con la disposición que yo he puesto, claro, pero él ha avanzado mucho en transformarme, en moldearme, en hacerme conocer, en hacerme entender muchas cosas. Pero estoy seguro, porque así es, que cuando llegue el día de mi muerte, no va a acabar con el proceso. Entonces, pero un día, cuando Jesús venga, cuando Jesús aparezca, todo eso que me faltó, Dios lo va a completar en mí. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. También, por ejemplo, ahí en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, dice la escritura, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, no hay duda. Es una parte que yo quiero dejar en clara el día de hoy. No hay duda. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Sí, así lo dice Juan. Ahora, ¿hemos alcanzado la glorificación plena? No. Dice la escritura, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, un día, nosotros sí vamos a recibir esta transformación final, completa. A eso nosotros llamamos glorificación. El apóstol Pablo también explicaba este concepto allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en los versículos 52 y 53. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, tenemos que entender que nuestra lucha actual no es inútil, es parte de un proceso que ya tiene un final asegurado. Yo no sé en qué parte de tu proceso estás, yo no sé tampoco con qué es lo que estás batallando ahora mismo, pero un día, cuando el Señor Jesús se manifieste, entonces nosotros vamos a ser transformados. Tenemos que permanecer. Este proceso en el que nosotros estamos no es en vano. No podemos nosotros vivir esperando a ver si la glorificación llega, porque va a llegar. Esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Así que hoy nosotros podemos ir a la cama más tranquilos, sabiendo que Dios, quien comenzó su obra, es el mismo que la va a terminar. Y hoy descubrimos a través de estos tres conceptos, la justificación, la santificación y la glorificación, cómo esto va a ser posible en cada uno de nosotros. Entonces, pues es un bonito tema realmente. Yo espero que hayamos aprendido acerca de él y pues como la vez pasada, si nosotros tenemos dudas o preguntas respecto al tema, pues esta es la oportunidad en la que podemos hacerlo antes de pasar a la actividad del día de hoy. Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios, quejas o sugerencias, son todas bienvenidas. Y si no, pasamos a la actividad grupal. Bueno, pues
tuvieron su oportunidad. Vamos a pasar a la actividad entonces del día de hoy. Es una actividad muy sencilla. Voy a empezar primeramente con una pregunta, a ver qué opinan, y pues usando lógicamente lo que nosotros hemos estudiado el día de hoy. Entonces, caso real. Un hombre dice que es cristiano desde hace años, pero sigue cayendo en el mismo pecado una y otra vez. A veces lucha contra eso, pero a veces ni siquiera lucha contra eso. Se deja llevar por el pecado. Entonces, si me expliqué el caso, si lo estamos entendiendo, pero a repetirlo. Hay un hermano que ya lleva tiempo siendo cristiano, pero sigue cayendo en el mismo pecado. Vamos a ponerle un nombre: en el alcohol. ¿Verdad? Tiene 10 años siendo cristiano, pero de cuando en cuando se emborracha, y él a veces ha tratado de dejar el vicio, y a veces dice, ay, qué bueno está esto, para entenderlo en términos claros. ¿Ok? Entonces tenemos 3 participantes. Se supone que esta era una actividad que íbamos a hacer en grupos, pero por ausencia de quórum, pues vamos a cada uno asignarles una posición, y es lo que vamos a discutir. Entonces, al hermano Gerardo le va a tocar defender la posición de que esta persona es salvo, pero está en santificación. ¿Sí? Eso es lo que el hermano Gerardo cree, porque eso es lo que yo le digo que cree. ¿Sí? El hermano Sammy va a defender la posición de que esa persona no es salva realmente. ¿Sí? Una persona que vive así no es salva realmente. Y el hermano Juan Luis Cortés va a defender la postura que esa persona en realidad no ha podido entender la justificación. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, cada uno va a buscar, va a dar un par de minutos. Al final del día, creo que no necesitan más. Les va a dar un par de minutos para buscar argumentos bíblicos para que pueda defender cada uno la postura respecto a este hermano. ¿Quedó claro lo que vamos a hacer? Bueno, lo entiendo su silencio como que sí lo entendí. Entonces, vamos a darles un par de minutos. A las 9:37, ustedes me van a argumentar con la Biblia por qué una cosa o por qué la otra. ¿Sale? A las 9:37, 9:38, que no digan, volvemos.
Dígame, señor Juan Luis. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Hoy le debo la cámara por la poca conexión que tengo aquí donde estoy. No me escuché primeramente. No sé si te corto, escuché claro. A ver, la última parte no te escuché muy bien. Justamente eso preguntaba de que si se escuchaba claro o no. Sí, no sé Ok, que también se me escuche porque no tengo buena conexión. ok, ahí ya te escuchas. Ok. ¿Quieres? Ya son las 9:38, ¿quieres empezar con tu participación? Sí. Antes de que pase otra cosa, primeramente, pues te agradezco bastante el tema de hoy. Es un tema, creo que muy vasto. Cada punto que tocaste, creo que alcanza para un curso cada uno de los temas que abordaste. Y creo que fue muy completo, muy entendible y está muy bien explicado. Y bueno, abordando el punto a lo que entendí, la actividad que tú mencionabas era que pues uno en la postura que nos pusiste o que nos diste, pues que podamos defender esta postura, ¿verdad? Entonces, lo que tú mencionabas que era mi parte, que era algo de la persona que ha entendido la justificación, yo entiendo, como tú lo mencionabas en Romanos 5, donde nos cómo obró o cómo actúa la justificación en nosotros, pues que la persona en sí no la entiende porque pues vive de cierta manera, pues tal vez despreocupada, como tú decías en su momento, de que tal vez ya ni siquiera lucha o tal vez no se preocupa y no se da cuenta del costo real de lo que significó, o de valga la redundancia, lo que costó, pues darnos, ¿no?, esa justificación. O sea, no fue cosa o mérito menor, sino pues que necesitó que Cristo muriera por nosotros, como dice el apóstol Pablo, dice que pues aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y pues esta persona tal vez no medita en darse cuenta, entender la justificación de que pues es un camino largo, como bien se menciona o lo menciona la santificación, un cambio continuo, pero que pues primeramente comienza, como tú lo mencionabas, en la justificación. También dándonos cuenta lo que menciona el apóstol Juan en la primera carta, que él menciona que pues si realmente estamos en Cristo, pues tenemos que conocer nuestra condición y pues de que Él ciertamente puede cambiar todos nuestros pecados. Dice, es fiel y justo para perdonarnos, pero siempre y cuando vayamos a Él y reconozcamos que necesitamos el cambio, sabiendo pues que estamos, como veíamos en temas anteriores, en una condición pecaminosa o en una condición en la cual necesitamos esa justificación, como ya lo mencionas, y posiblemente la persona no lo entienda porque no ve, primeramente, la gravedad de su pecado y después el costo real de lo que significó ser justificados. Entonces, hasta ese punto era la aportación, ¿no? Si eso era lo que esperabas o de qué manera era la participación. No, muy bien, estás defendiendo nada más la postura que se te indicó. Pues en este caso tu posición es clara. Lo hace porque no entiende la justificación. Si entendiera él la justificación, pues valoraría el costo que tiene él ahora de que esté él libre de todo pecado, libre de toda culpa. Entonces, bueno, vamos a avanzar con, bueno, no sé cuál de los dos, si el hermano Gerardo o Sami quieran tomar la palabra. Adelante, hermano Gerardo. Bueno, pues le pasaron la bolita, hermano Gerardo. ¿Qué puede decirnos de este tema? Ahí silenció el micrófono, estaba abierto. Oye, Ahí, sí. ahí Bueno, está. Dios los bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermano. Preciosa noche. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Bueno, ¿me puedes repetir, hermano Rafael, la consulta, verdad? Me escapó un poquito. sí, comentábamos que este hombre o hermano Sí, es cristiano desde hace tiempo, pero eh, sigue cayendo en el mismo pecado. Pusimos que era el pecado del sí, alcohol. sí. Entonces, a veces lucha para dejar este pecado y a veces simplemente cae en él. Entonces usted va a defenderlo desde la posición de que esta persona es salva, pero está en un proceso de santificación. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, pienso, ¿verdad? Que esa persona que todavía está ahí patinando, ¿verdad? En un solo espacio, no avanza. Entonces, yo pienso que también allí, lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2, versículo 4, lo voy a leer.
O dice, menospreciáis, dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pienso que también ahí la persona tiene que poner de su parte. No, no, o sea, no lo podemos juzgar que no va a alcanzar la salvación, porque mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza. Pero tiene que hacer él, tiene que ejercer un autoanálisis de sus procedimientos espirituales. No menospreciar la riqueza que Dios le ha dado a él. Y no se dice, ¿verdad?, que no puede alcanzar la salvación. Sí, la puede alcanzar, pero tiene que ahí hacer un alto y salir, ¿verdad?, de ese estado de confort y meterse, ¿verdad?, lo que es la verdadera santificación. Una vez metido en la área de la santificación, esa persona, pues, ya su vida va a cambiar, como muchos de nosotros, ¿verdad?, que hoy, gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos esa bendición de que podemos hablar con sueltos donde quiera que vayamos, porque Dios los ha bendecido en esa área y también hemos puesto de nuestra parte. Han habido luchas, han habido tentones, ¿verdad?, de Satanás, pero siempre estamos, ¿verdad?, con la bendición de que sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde estamos parados y tenemos que saber para dónde vamos también, ¿verdad? ¿Cuál es, verdad, el destino? Entonces la enseñanza, hermano Rafael, tiempo pasado, presente y futuro, pues es un tema que es muy lindo, rico y profundo, pero este hombre, pues, que está allí, ¿verdad? Aquí en Honduras se dice Camagua y elote, ¿verdad? No se sabe si es elote o es Camagua, ¿verdad? Entonces, se necesita, ¿verdad?, que esa persona eh, empiece, ¿verdad?, a valorar quién es el Señor, qué fue lo que hizo, ¿verdad?, Él por nosotros, y no menospreciar, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2:4, las riquezas de su benignidad. Una vez que esta persona comprenda este punto, entonces Dios lo va a ir guiando a un verdadero arrepentimiento. Una vez que ya esté en ese proceso, en esa área, entonces la persona ya pasa, ¿verdad?, a una verdadera santificación, ¿verdad? Porque estar todavía, ¿verdad?, ya con 10 años, 20 años de estar, ¿verdad?, en el Evangelio, estar todavía en justificación, no hemos iniciado. O solamente vamos al templo, o solamente, ¿verdad?, lo hacemos para que lo vean. Entonces, pero yo me parece que el tiempo es suficiente para que este hombre se arrepienta, se convierta de veras y no menosprecie lo que Dios le ofrece a él. Yo no lo puedo juzgar, ¿verdad?, que se va a perder. Ojalá que así sea, ¿verdad?, que de esa persona que puede ser salvo si trata de ubicarse en el espacio que le corresponde y trabajar en la obra del Señor, pues, de una manera, ¿verdad?, sencilla y humilde. Yo creo que Dios lo puede ayudar y lo puede salvar. Eso es lo que yo puedo, ¿verdad?, hablar, ¿verdad, hermano Rafael, con respecto a esa pregunta, ¿verdad?, que usted Muy nos bien, da. Hay mucha escritura, ¿verdad?, para debatir, pero el tiempo es corto, ¿verdad? sí, Así que esa es mi participación. perfecto. Muchas gracias, hermano Gerardo. Y bueno, vamos a ver, nuestro hermano Sammy, le tocó la más difícil, pero bueno, a ver qué puedes decirnos tú, Sammy, al respecto de esto. No, pues al contrario, la más fácil. 1 Corintios 6:10 dice que no te equivoques, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Así que si mi postura es condenar al hermano y hacerle saber que se va a perder, es muy clara la palabra. La borrachera es un pecado grave, es una obra de la carne. Si persiste estar en ese pecado, la persona no va a heredar el reino de Dios. Así que tiene que cambiar. Y una de las cosas que mencionaste en el ejemplo es que de repente lo deja, o sea, ya no le importa. Entonces, mientras la persona estaba luchando en ese aspecto, la persona todavía tiene posibilidades de cambio. Hebreos 3:13 dice que debemos exhortarnos entre tanto que se dice hoy, porque si no podemos caer en el engaño del pecado. Tarde o temprano el pecado cauteriza la conciencia, como también nos dice 1 Timoteo 4, nos habla acerca del versículo 12, los que se cautericen la conciencia, llega un punto en el que la persona ya no va a tener esa reacción hacia el arrepentimiento. Entonces, si en ese punto se encuentra y el riesgo, digamos, o mi postura es esa, pues es simplemente hacerle saber que puede que ya esté ahí, que ya esté cauterizada su conciencia, que ya no tenga ese deseo de cambiar y que esté enterado que el borracho no puede entrar en el cielo. Muy bien. Bueno, pues
Me gustó mucho la forma en que cada quien argumentó su postura. Y bueno, este ejercicio no tiene otro fin más que demostrar que este tema es muy bonito en la realidad, porque nos habla acerca de la bondad de Dios hacia con cada uno de nosotros, pero también toca la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Y no puede existir una cosa sin la otra. En realidad, aquí sí es donde apoyo un poco el sinergismo y creo realmente que es así. Pero más allá de ponerle un concepto teológico a cualquier cosa, lo importante ahora es que nosotros podamos entender que en realidad hay posiciones en las que nosotros podemos encontrarnos como creyentes. Si no luchamos, como bien lo dijo nuestro hermano Sammy, estamos en un problema serio de salvación. Si hay lucha, pero no hay crecimiento, entonces estamos luchando o tenemos un problema de disciplina. Y cuando hay crecimiento, entonces ahí tenemos nosotros la evidencia de la salvación. Entonces, olvidémonos del caso que mencionábamos y preguntémonos cada uno de nosotros, ¿dónde estamos? ¿Estamos descansando en la obra de Cristo o estamos descansando en nuestro desempeño? ¿Estamos aceptando o normalizando cierto pecado? Y sobre todas las cosas, ¿nuestra vida real muestra avance o solo la intención de querer hacer algo que quizá nunca pueda llegar? Así que el problema real no es que nosotros fallemos. El problema es cuando nosotros nos acostumbramos a vivir fallando sin que nos importe. Así que gracias, hermanos, por estar aquí. Es una bendición poder estudiar con ustedes como cada viernes. Espero que también para ustedes sea de bendición estos estudios que tenemos.